Buenas tardes a todos, qué chévere que estén acá, me encanta este espacio. Les disfrutémonoslo, yo me lo voy a disfrutar. Voy a desconectarme de celular, voy a apagar chats y eso y quiero estar aquí conectado con ustedes presente para que hablemos un poquito de esto, ¿vale? Vamos a hablar de qué es el agilismo. Unas personas le llaman agility también, de pronto en Estados Unidos y a veces también en Europa. Resulta que por casualidad yo también yo tenía un perrito y entrenaba con mi perro un deporte canino que se llama agility y trabajo en agilidad también. Entonces, bueno, de esas coincidencias de la vida graciosas. Actualmente yo soy el head de agilismo de la fábrica digital, o sea, hay un área enfocada solamente a las prácticas ágiles dentro de la organización para la que trabajo, que es Scotiabank Colpatria. Mi carrera base es la ingeniería de sistemas y entonces he tenido que vivir todo el ciclo de vida de construcción del software, desde hacer las pruebas, hacer la documentación, ser desarrollador. Luego yo me di cuenta que me gustaba más hablar que programar. Y admiro y tengo profunda admiración por todas las personas que son verdaderos geeks del código, que son hackers y que de verdad por medio, con muchas herramientas hacen cosas maravillosas que yo simplemente ni me alcanzo a imaginar. La gente que desarrolla videojuegos, la gente que hace plataformas para el banco, aplicaciones mobile, de verdad tienen toda mi admiración y todo mi respeto. Yo intenté programar por varios años, no me considero un desarrollador, intenté ahí hacer cosas con código y me di cuenta que me iba muy bien, que como dentro de mis skills estaba más como hablar y comunicar, ponerme de acuerdo con la gente, socializar, y de ahí desde ahí como que nace todo el tema de ir por la gerencia de proyectos, descubrir toda la gerencia de proyectos y todos los problemas que tiene la gerencia de proyectos y que vivimos actualmente y que nos duelen. Y luego, por medio de un gran amigo que yo estimo mucho, primer nombre para anotar, Álvaro Triana, desarrollador de videojuegos, productor, actualmente está con Jam City, tienen un juego que se llama World War II. Y él me dice, cuando estábamos estudiando la especialización de gerencia de proyectos, él me dice, oiga Alejo, yo trato de implementar todo lo que me dice el PMI, todo el libro, todo el PM Book, todo el grupo de procesos paso a paso. Y resulta que el proyecto es un desastre. O sea, hacer todo lo que plantea el PMI desarrollando videojuegos y desarrollando software es imposible. Yo mientras eso estoy haciendo la migración de una plataforma bancaria, haciendo lo mismo pero diferente, tratando de implementar la gerencia de proyectos y me doy cuenta que básicamente como que aquí hay algo mal. Y empezamos a buscar y Álvaro me dice, y le agradezco mucho por ello, me dice, oiga, hay un marco de trabajo que se llama Scrum y lo utilizan en Europa y en Estados Unidos para desarrollo de videojuegos. Yo quiero probar eso, a ver qué es. Y por ahí empieza mi descubrimiento con el agilismo y empiezo a encontrar que dentro de las prácticas ágiles hay un montón de cosas que con muchas personas habíamos dicho, oiga, hombre, esto es de sentido común, ¿por qué no habíamos hecho esto? Y bueno, ahí empieza como mi carrera. Estuve en empresas de telecomunicaciones, ahora estoy dentro de una fábrica digital en donde se vive día a día el cambio cultural, las prácticas emergentes, también el choque con lo tradicional, con la innovación, los requerimientos de negocio, los clientes, etcétera. Es un muy buen escenario y bueno, he sido Scrum Master, me he desempeñado como Scrum Master. Yo creo que si alguien me pregunta, Alejo, ¿a ti qué te define dentro de tu trabajo? Yo creo que yo soy un Scrum Master y seré Scrum Master toda la vida, me encanta ese rol. He tenido la oportunidad también de ser Agile Coach, como una persona que puede guiar y que puede coordinar después de algo de experiencia como Scrum Master, le puede ayudar a otros Scrum Master y una organización en la adopción de estas prácticas ágiles. Y ahora trabajo con un equipo maravilloso de varios Scrum Masters, Agile Coaches que me enseñan todos los días. Y bueno, ese soy yo. Tengo 42 años, la gente dice que no se me nota, pero bueno, yo a veces digo que es por la inmadurez, pero bueno. Vamos a hablar un poquito de qué es el agilismo. Importante, el agilismo no es una metodología, ¿vale? Empecemos por ahí. Y vamos a hablar de por qué es tan importante quitarle la palabra metodología a agilismo, porque el concepto
desde el inicio ya nos empieza a viciar la percepción de qué se trata todo esto. Como vamos a hablar un poquito de cuáles son esos modelos tradicionales versus los modelos ágiles, cómo se puede hacer una gestión en la empresa hacia la agilidad. Vamos a hablar un poquito de las organizaciones y he encontrado algunos libros interesantes que también les quiero recomendar sobre las organizaciones. Les quiero decir algo, no hay una fórmula mágica, no hay una ecuación, no hay una receta, ¿vale? Lo que le sirve a una empresa no le sirve a la otra. Nos sirven las experiencias, sí, pero lo importante es lo que cada uno en su proyecto, en su empresa, en el desarrollo de sus productos, empiece a cambiar en sí. ¿Listo? Entonces, en realidad yo lo que les vengo a dejar es un montón de dudas y de comentarios para que ustedes vayan a buscar más allá y seguramente van a encontrar cosas muy chéveres. Vamos a hablar un poquito también durante el transcurso de la conversación, vamos a hablar como de el talento, de las personas, ¿vale? Un paréntesis ahí importante de, hombre, no le digamos recursos a la gente. La palabra recurso tiene una connotación, en mi parecer, despectiva y también como que vincula a las personas, a los seres humanos, con una visión como industrial, como me sirve para producir algo, ese recurso. Es tonto, o sea, es algo como muy simple, muy sencillo, pero dentro del lenguaje, como nosotros utilizamos el lenguaje, nos dice más cuando tratamos a una persona de una manera holística, como un ser humano, no como simplemente un recurso que me produce algo y ya. Bueno, vamos a hablar de qué es lo predictivo y qué es lo ágil. Entonces, marcos de trabajo predictivos, y lo usábamos antes y lo usamos mucho en diferentes contextos. Vamos a ver un poquito de qué se tratan esos contextos. Si yo puedo predecir y yo puedo decir cuánta plata me voy a gastar y cuánto tiempo me voy a demorar y qué voy a obtener, puedes trabajar con modelos predictivos. El marco de trabajo, el PMBOK o el PMI, ¿cierto? Digamos que tiene su capítulo ágil, pero en el capítulo tradicional de su grupo de procesos, inicio, planeación, ejecución, monitoreo de control y cierre, es un modelo predictivo. Y como gerente de proyectos, nuestro trabajo es decir, este alcance lo voy a tener con tantas personas, me voy a gastar tanta plata y voy a demorarme tanto tiempo. Y consiste en planear, y cuando uno ve el montón de procesos en la fase de planeación, son un montón. Les cuento una infidencia. Después de hacer el examen de certificación del PMP, que es un examen larguísimo y toca estudiar un montón, a mí a la semana se me olvidó todo. ¿Por qué? Pues bueno, porque son muchas cosas que no se usan y lo que no se usa, el cerebro también lo va como reciclando, ¿no? Esos son los modelos predictivos. ¿Y cuál es la diferencia con los ágiles? Hay una historia de otra persona que admiro mucho y es un gran amigo, se llama Martín Alaimo, y con él aprendí un montón de cosas y sigo aprendiendo, y él comparte cosas súper chéveres sobre el uso de Scrum, de agilismo, y él me contaba una historia que yo vengo a contárselas acá hoy también. Me parece súper interesante. La humanidad cambia en la era industrial. El gran cambio que produce la era industrial en la humanidad, digamos que se percibe en todo, incluso en el número de personas que empiezan a nacer. Cuando las personas salen del campo y empiezan a concentrarse en lo que se llama, en las urbes, en las grandes ciudades, estas ciudades empiezan a crecer y la población empieza a aumentar también. Y todo esto sucedió porque pasamos del campo a la industria. Y en esa industria había algo muy importante: hacer buenos productos de la manera más rápida y más económica posible. Y desde ahí viene todo un cambio en la mentalidad de las personas de trabajar por medio de procesos, ¿vale? ¿Y qué es un proceso? Es un paso a paso de algo que yo quiero conseguir. El proceso de calidad, el proceso de cocinar, el proceso de levantarme. Y yo ahí incluso puedo generar una metodología. ¿Qué es una metodología? Un paso a paso para llegar a algo. Digamos que la palabra método, incluso, o metodología, viene de la palabra método, y ahí estamos hablando un poco del método científico. Y es el paso a paso y todas las reglas que yo tengo que seguir para poder generar conocimiento por medio de la ciencia, ¿vale? El agilismo no es una metodología.
Y quiero que se graben eso y lo tengan presente para poder tener una discusión al respecto. Un punto importante, vamos a tener una sección de preguntas al final, pero si ustedes tienen preguntas las pueden ir compartiendo de una vez en el chat y vamos a tener unos moderadores que van a estar pendientes también y Dani y Adri van a estar pendientes de las preguntas y alguna pregunta que de pronto esté como enlazando en el punto que vayamos de la charla, la vamos a hacer, entonces pueden ir como generando sus preguntas, ¿vale? Entonces, en la era industrial, algo que me dijo Martín que se me quedó grabado, me dijo, en la era industrial podríamos comprar un carro bueno, bonito y barato, ¿cierto? Pero siempre y cuando todo fuera negro, porque estamos hablando de producción en masa. Entonces, para esa producción en masa, pues nos sirve ese grupo de procesos. Y en ese grupo de procesos yo puedo llegar a predecir, y ahí estamos hablando entonces del modelo predictivo del que estábamos hablando. ¿Cuántos carros yo puedo fabricar en un mes? ¿Cuántas hamburguesas yo puedo cocinar en un día? ¿Cuántos ladrillos yo puedo pegar en una jornada laboral? Pero hay un problema, ojo, hay muchos problemas. Entonces, ese modelo de procesos, digamos que desencadenó en lo que se conoce como un modelo de trabajo en cascada. Entonces, esto es cascada. ¿Qué es la cascada? Simplemente es cuando tú colocas ese grupo de procesos para terminar algo y pues la salida de un proceso da el inicio del siguiente proceso. En el desarrollo de software, lo que a mí me enseñaron en la universidad era que se empezaba con la etapa de análisis, después una etapa de diseño, análisis o levantamiento de requerimientos, luego una etapa de diseño, una etapa de construcción y luego la fase de pruebas. Todavía hay muchos proyectos que se siguen manejando así. Pero ¿qué es lo que pasaba con el software? Que empezaban a desencadenarse un montón de errores por más procesos y reglas de calidad que pusiéramos en la documentación y demás, que al final nos dábamos cuenta de todo. Entonces, tenemos un mes de pruebas, listo, llegamos al mes de pruebas. ¿Cuántos errores hay? 800. Y tienes que solucionarlos. Entonces ahí, ¿qué pasa? Pues es un modelo de trabajo que no es sostenible. No sé, yo tuve un proyecto como desarrollador manejado con este modelo en cascada, en donde para salir a producción, pues recuerdo que fue como 20 días que dormíamos 1 hora, 2 horas y desayunábamos con Red Bull y comíamos solamente domicilios para poder sacar esa producción. Me acuerdo que todos nos enfermamos del estómago. Todos hablábamos cuando estábamos tomando café ahí, todo el mundo como corriendo, decíamos como, oiga, ¿y qué hizo su novia? No, está más brava. A mí ya me terminaron, no, a mí ya me amenazaron, no, o sea, mi relación se va a terminar. Y toda la vida de uno empezaba como a colapsarse y a destruirse, uno por tratar de seguir el modelo en cascada o el modelo predictivo. Entonces, algo pasa con el software también, y es que el software es tan dinámico que el modelo predictivo choca en el desarrollo de software. Y vamos a ir desglosando de por qué esto. El mercado nos ofreció y el mercado nos ofrece un montón de certificaciones y un montón de prácticas predictivas para el software. Y nos prometieron algo. Si usted sigue esto, va a ser exitoso en los negocios. Entonces, que todo el mundo se certifique por el PMI. Hagamos los modelos de calidad del CMMI o sigamos los grupos de procesos de PRINCE2 y también ITIL. Entonces, todo lo que tenga que ver con procesos, vamos a hacerlo con ITIL. Y RUP. Si alguien lo vio, eso es como, o sea, ni siquiera quiero acordarme de cómo era RUP porque uno ve como el gráfico y no se entiende. Y bueno, el mercado nos prometió que si hacíamos esto íbamos a ser exitosos. Y resultaba que tampoco. Entonces las empresas seguían trabajando, pero además seguían lapidando montones de plata. Y yo creo que, me imagino que en el público habrá personas que conocen de proyectos que se gastaron millones y jamás salieron a producción. Entonces, de enero, digamos en un proyecto que demora un año hipotéticamente, de enero a abril, todo es documentación. 4 meses documentando, y no es que la documentación es obligatoria y hay que documentar los procesos, las funcionalidades, los requerimientos, hagamos los casos de uso y todo tiene que quedar documentado. Primera etapa. Hasta ahí no hay nada funcionando. ¿Y saben qué es lo más triste? Yo estuve haciendo documentos, análisis funcionales y requerimientos y documentos extensísimos que yo sabía que nadie los iba a leer y me pagaban por eso.
Los documentos están por ahí, en algún disco duro, en algún servidor, yo no sé. Entonces, la invitación del agilismo también, como que nos cambie la mentalidad. Hombre, enfóquese en algo funcionando y que lo pueda probar su cliente, en vez de documentación que de pronto nadie va a leer. Esto no quiere decir que la documentación no sea importante, pero ¿por qué no se hace la siguiente pregunta dentro de sus trabajos o dentro de sus proyectos? ¿Este documento alguien lo va a leer algún día en la vida? De pronto, porque hay documentos que son claves, ¿no? Pero ¿cuáles son los que no? Mucho con cuáles estamos perdiendo el tiempo, con cuáles estamos generando una palabra clave, desperdicio. Desperdicio de tiempo, desperdicio de esfuerzo, que en realidad, y que además es un montón de dinero, ¿no? Ese es el segundo valor. El tercero, bueno, este quedó repetido en la diapositiva, pero es el siguiente, y es, valoramos más la respuesta al cambio a seguir un plan. La respuesta al cambio es la que nos da a nosotros la oportunidad de generar algo más allá. Cuando nosotros vivimos y aprendemos de los cambios, ahí tenemos una oportunidad buenísima para innovar. ¿Qué pasaba con el grupo de proyectos del PMI? Y es que para hacer un cambio tocaba hacer toda una gestión del cambio. Y hay un grupo de procesos que se llama la gestión del cambio, y hacer un cambio necesitaba aprobaciones. Pero además en proyectos donde las cosas cambian todos los días, ¿no? Entonces, el cambio es la oportunidad y todo está cambiando. Lo único constante en la vida es el cambio. Eso lo sabemos, lo vivimos todo el rato. Entonces, ¿por qué trabajamos con un grupo de procesos que nos obstaculizan a adaptarnos a los cambios? Una definición chévere de agilismo que yo le doy, y es que el agilismo le ayuda y le permite a las organizaciones, a las empresas, a adaptarse a los cambios e incluso adelantarse a los cambios. Un aplauso para todas esas empresas que ya tenían un trabajo remoto establecido y que confiaban en las personas. Y una carita triste para todos esos jefes y todos esos empresarios que decían, eso la gente desde la casa, eso uno no sabe si trabaja o no. Eso mejor yo prefiero verlos acá y que más bien me marquen tarjeta. Y bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Cómo hicieron para trabajar ahora? ¿Cuánto tiempo y cuánta plata no perdieron? Y la oportunidad que perdieron además de permitir experimentar, la otra palabra clave, con el trabajo remoto. ¿Por qué no hacerlo? Y el siguiente valor del manifiesto es colaboración con el cliente sobre seguir un plan. Y aquí recuerdo uno de mis coaches favoritos y muy queridos, y es Pablo Mejía de la empresa Pragma. Aprendí mucho, mucho, mucho de él, y a Pablo le mando un súper saludo. Y Pablo me decía, Alejo, yo estuve en un proyecto donde cumplimos con el tiempo, con el alcance y con el costo. Todas las fechas que pusimos le llegamos como un relojito. Pero ¿sabe qué pasó? El cliente nos demandó y ese cliente nos odia. Y yo, ¿por qué, Pablo? Hombre, porque nosotros hicimos ese proyecto sin tener en cuenta la vista del cliente. Cogimos un contrato y cumplimos con el contrato, pero como todas las cosas están cambiando, el cliente decía, hombre, yo la mesa ya no la necesito cuadrada, la necesito redonda. Ah, no, de malas, en el contrato dice eso y baila, entonces eso tiene que cambiar, se tiene que aprobar, si yo le voy a meter más tiempo y no. Entonces, hey, miren lo que plantea el agilismo interesante. ¿Qué tal si usted con su cliente trabajan en un mismo equipo y usted vuelve a su cliente y a sus usuarios parte de este equipo y nos sentamos juntos? Puede ser virtual. Nos sentamos juntos a hablar, a entender qué es lo que está sufriendo esa persona y a entender sus cambios y cómo es su dinámica de trabajo, y sobre eso yo le voy a generar valor a esa persona. Está buenísimo. Los invito a que cojan los 4 valores del manifiesto ágil y se hagan esa evaluación. Entonces, el agilismo no es una metodología, y cada vez que dicen metodología ágil, unos amigos como de la comunidad de Ágiles Colombia, ese es algo que quiero promocionarles. También hay una comunidad que se llama Ágiles Colombia, de personas que están viviendo cosas ágiles y las comparten con los demás. Ahí yo aprendí y sigo aprendiendo, y aprendo un montón de cosas. Hay gente súper pila trabajando en los eventos de Ágiles Colombia, y ahí pues uno aprende un montón, se contextualiza, ve muchas industrias que está pasando por un lado, por el otro, súper chévere. Entonces ellos me compartieron un meme que dice,
Cada vez que se menciona la palabra metodología hablando de agilismo, muere un perrito. Por favor, no permitas que mueran más perritos. No es una metodología y les voy a decir lo importante de cambiar este concepto. Si yo te estoy diciendo que es una metodología para algo, te estoy diciendo que te voy a dar un paso a paso para lograr lo que tú quieres. Y aquí no es así. Aquí precisamente no es así. Aquí se trata de un descubrimiento interno constante que tienen que tener las organizaciones para cambiar y para dar valor. El objetivo no es ser ágiles. El objetivo es que tú seas el mejor en tu negocio, en tu mercado, y a las personas que les estás ofreciendo un producto o un servicio, pues que lo hagas lo mejor y que tengas personas felices. Personas felices trabajando para clientes felices. Ese es el reto. El reto no es el agilismo per se. Entonces, ¿qué hay dentro de las prácticas ágiles? Hay marcos de trabajo o en inglés frameworks. Y otra cuña acá importante, uno de mis grandes amigos y también uno de mis coaches, mentores, Camilo Velázquez, que admiro y que aprecio mucho, él decía, y me decía hace poco, los marcos de trabajo en realidad nadie los implementa 100%. Lo que termina pasando es que uno termina siendo un Frankenstein de ese marco de trabajo. Si ven que no tiene nada que ver con una metodología, entonces el hecho ya de decirle, venga, queremos aprender cuál es la metodología ágil, venga, me implementa esa vaina acá. No, error. Lo que yo les invito es más bien, haga el Frankenstein en su empresa y empiece a evaluarse. Y empiece a evaluarse y tome lo que le empiece a servir de ahí. Alejo, Dímelo. tenemos de esas preguntas que son muy acorde al momento y las que te gustan. Entonces te las leo rápidamente para no tardar mucho. Y es, Juan Pablo nos pregunta, ¿una compañía tradicional de cascada decide pasar a agilismo? ¿Lo mejor es pasar de una o paulatinamente y aprender? Qué buena pregunta, súper poderosa además porque se presta como para toda una conversación. Si hay una empresa que pueda pasar de un agilismo, quisiera conocerla, ¿sabes? Es que mira cómo es la cosa, no se trata de cambiar la forma de trabajar nomás. Se trata de un montón de cambios y evaluaciones que la empresa debe hacerse para subsistir en el mercado. Entonces, miren que hay muchas empresas que han fracasado porque han tenido esa visión, Juan, y es, venga, adoptemos agilismo acá y ahora de aquí de mañana en adelante todo es ágil de aquí en adelante. Bueno, ¿cómo se hace eso? No sé, en realidad es un paso a paso que empiezan a darte las personas. Yo te lo voy a poner de la siguiente manera. Por ejemplo, yo estudio inglés. Yo no soy una persona bilingüe. Me gusta el inglés y trato de hablar y aprendo todos los días, pero no es mi idioma nativo. Si yo quiero ser una persona que habla inglés y que lo maneja muy bien, en realidad no hay nada que yo me pueda inyectar para ser una persona bilingüe. No lo hay. Y hay personas que dicen, bueno, me voy para Estados Unidos y me voy a meter 2 meses en un curso para ser bilingüe. Tampoco. ¿Tú cómo te vuelves bilingüe? ¿Cómo empiezas a dominar un lenguaje que es algo tan complejo? Empieza a cambiar hábitos. Empieza a, yo te diría, uno, cámbiale la configuración de tu celular para que esté en inglés. Las aplicaciones que usas, que esté en inglés. Empieza a leerte un libro en inglés. ¿Qué tal si ves y escuchas música en inglés y empiezas a tener conversaciones en inglés y empiezas a cambiar tu mundo y tu día a día? Hay profesores que recomiendan, por ejemplo, coger la casa con post-its y marcar las cositas en inglés. Y ese es un paso a paso y ese es un día a día y un cambio que vamos a llamarle una transformación, ¿vale? Una adaptación y vamos a irnos adaptando poco a poco. Entonces, Juan, ese cambio es súper complejo y la empresa en realidad tiene que entender que más que que adaptarse al agilismo es, venga, nosotros como empresa, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué? Y empezar a cuestionarse desde adentro. Entonces, bueno, espero que eso responda a tu pregunta. El reporte del caos del Standish Group, que también se los dejo súper recomendado que le den un vistazo porque tiene información muy interesante, en el 2016 nos muestra que las iniciativas en donde se aplican prácticas ágiles tienen una tendencia de éxito mucho mayor que las de cascada. O sea, numéricamente eso está comprobado y aquí les vamos a explicar por qué. Este cuadro se llama el cuadro Cunefin de el señor de apellido Snowden. Creo que es Michael Snowden. Bueno, Snowden Cunefin. Se escribe Cinefin con Y, y nos plantea 4 entornos para los cuales tú puedes decir
¿los marcos de trabajo ágiles o esas prácticas emergentes me funcionan a mí o no? Este cuadro te ayuda a ubicarte. Empecemos, vamos a recorrer un poquito los 4 cuadrantes. El entorno obvio, las mejores prácticas, es Martín Alaimo me daba un ejemplo en un curso que tomé con él, y él decía, le compras un radio a tu carro, ¿y qué tienes que hacer para ponerlo a funcionar? Leerte el manual. Compras su computador y lo vas a empezar a utilizar, un computador nuevo. ¿Qué tienes que hacer? Seguir las instrucciones. Punto. Si no funciona, llama a la garantía y revisa si está siguiendo bien las instrucciones. Ahí no hay nada más que hacer. Ahí no hay por qué aplicar un marco de trabajo, un marco de procesos como el del PMI, el PMBOK, tampoco como aplicar Scrum, Kanban, Design Thinking, para nada. Simplemente siga las instrucciones. Este es el entorno obvio. Pasemos al siguiente, el entorno complejo. ¿Cómo es el entorno complejo? Aquí, pasemos al entorno complicado. ¿El entorno complicado cuál es? Tenemos proyectos con la definición de proyecto tradicional. La definición de proyecto es, un proyecto es un evento único en el tiempo que tiene un inicio, un fin y tiene un objetivo común. ¿Vale? Si vamos a construir un puente, si vamos a construir un edificio, si vamos a hacer algo de este tipo que ya se ha hecho muchas veces y que hay muy buenas prácticas por expertos, yo ahí sí puedo predecir y yo puedo tener un grupo de procesos como el PMI, debería tenerlo. Si yo voy a hacer, por ejemplo, la construcción de un metro, yo creo que es bastante compleja, pero dejémoslo como un puente. Si va a hacer un puente, si va a construir un aeropuerto, algo de ese estilo, yo sí puedo decir por los expertos que han construido muchos puentes que me digan cuánto tiempo nos podemos demorar y yo puedo dar un tiempo aproximado. Y ese va a ser, ¿por qué? Porque es que yo ya lo llevo probando muchas veces. Y ahí aplican las buenas prácticas. Ahí aplica un grupo de procesos como el PMI. ¿Vale? Ahora pasemos al entorno complejo. ¿Cómo es el entorno complejo? Un entorno donde la incertidumbre es bastante alta y las cosas están cambiando todo el tiempo. Como saben, ¿cuál es el desarrollo de software? No todo, pero sí el desarrollo de software que es usado por clientes es muy complejo. Los clientes entre más usan el software van encontrando errores y van encontrando oportunidades. Y cuando nosotros aprendemos eso, nos damos cuenta que es algo que va evolucionando e incluso que es muy difícil llegar a saber en dónde va a terminar. Estoy seguro que los desarrolladores de WhatsApp no sabían las funcionalidades que en este momento tiene WhatsApp cuando empezó. Yo usé la primera versión de WhatsApp, claro que yo ya soy como viejito, yo usé esa primera versión de WhatsApp y ahora yo veo como todo lo que tiene recuerdo la primera y digo, estos manes no lo sabían. Ellos lo iban sabiendo por el feedback que le iban dando usuario y porque el proyecto mismo, el producto mismo empieza a desarrollarse. Aquí funcionan las prácticas emergentes. Las prácticas emergentes nos ayudan a adaptarnos a esos cambios que está viviendo nuestro producto en este contexto. Y el siguiente contexto es el contexto caótico. Hagan de cuenta que el software del aeropuerto de Beijing, el aeropuerto de Nueva York, colapsa y colapsan todo el sistema de vuelos. ¿Ahí qué hay que hacer? ¿Ahí no sirven las prácticas emergentes o no sirve un grupo de procesos como el del PMI? No, ahí sirve es los expertos y las personas que hicieron eso tienen que solucionarlo. Y es como un damage control, es un caso de emergencia. Algunas personas le llaman como, vamos a hacer un war room, ¿no? Un cuarto de guerra donde vamos a solucionar eso sí o sí, y ese es el foco. Ahí tampoco nos sirve, no sirven los marcos que se proponen en los otros lados. Este cuadro nos sirve para ubicarnos según el negocio que ustedes estén llevando y según la complejidad y el dinamismo que tengan, tú puedes escoger qué herramientas puedes utilizar. Alejo, teníamos una votación. ¿Quieres saberla? ¿Quieres hacerla? Sí, claro que sí. Claro que sí, de una. Con razón, por eso no puede seguir. Adelante. Listo. A todos, iniciamos una votación para que nos digan en cuál contexto consideran que se encuentra su empresa, de estos 4 contextos que nos contó Alejo. Complicado, complejo, caótico u obvio. Entonces inician sus votaciones. Qué bien, están bien participativos. Vamos, continúen. Van 23, 24 votos. 25. 5 votos más y cerramos.
Listo. Dejémoslo allí. Vamos a compartir los resultados. Resultados, ¿Los ves, complicado. Alejo? Claro, 48% complicado, 37% complejo, caótico 7%. Wow. Súper interesante cómo poder, en esos entornos caóticos, qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué evaluación se puede hacer? Y un entorno obvio 7%. Entonces, el complicado es bastante, el complejo 37%. El mío, en el que yo me muevo, es complejo también y ahí funcionan las prácticas emergentes. Hay prácticas emergentes que pueden funcionar bien en un entorno complicado. Entonces, se las recomiendo para que en grupo la revisen y la miren como una práctica y la recomendación. Hagan su Frankenstein, su Frankenstein, adapten las herramientas a las necesidades que ustedes tienen y generen las propias. Estoy viendo el tiempo, la charla finaliza a las 7 y nos queda un Sí. poquito menos de 15 minutos. Entonces voy a tratar de acelerar un poquito, pero bueno, Dale, y deseo. para el final hacer preguntas que ya nos están llegando. No olviden enviarlas por el chat y continúa, Alejo. Perfecto. ¿Cómo hacer una gestión hacia la agilidad? Entonces, este también se lo vi a Martín y me pareció súper importante a Martín Alaimo. Y es, nosotros a veces nos enfocamos en las herramientas y decimos, para cambiar en la organización, traigamos esta herramienta. Scrum es una herramienta, ¿vale? Y pensamos que eso nos va a traer el futuro, pero resulta que las herramientas están soportadas por el sistema. ¿Cuál es el sistema? Hombre, el grupo de personas y el sistema que está trabajando. Aquí los invito, también haciendo una cuña, péguenle una miradita al análisis sistémico y al pensamiento sistémico. Eso nos ayuda a entender que dentro de las organizaciones es muy interesante y es muy enriquecedor entender cómo funciona este sistema de personas. Son sistemas complejos. Y sobre esos sistemas es que se pueden implementar las herramientas. Entonces, primero hay que tener un entendimiento del sistema de personas con los problemas, las actitudes, para entender qué herramienta poner. Pero resulta que esos sistemas descansan también sobre una cultura o están soportados en una cultura. ¿Cuál es la cultura de tu organización? Antes de pensar en la herramienta, evalúa la cultura, evalúa también cómo están esos sistemas que se mueven dentro de esa cultura, para que tú puedas decir, ah, la herramienta que a nosotros nos podría servir es la siguiente. Y la cultura, los sistemas y la herramienta, ¿sobre quién descansa? Sobre los líderes. Dime cuál es la actitud de tu líder y ahí yo te diré cómo es la cultura de tu empresa. ¿Tu líder saluda a las personas? ¿Tu líder es cercano o es lejano? ¿Tu líder es de esas personas que están en una oficina por allá aparte o se sienta con los demás? ¿Tu líder almuerza solamente con las personas de su mismo cargo o tu líder suele almorzar con las personas de aquí, de allá, con el resto de la gente? ¿Cuál es el aporte de ellos? Y así se irá la cultura. Entonces, si vamos a hablar de herramientas y sobre todo pensando en la pregunta de Juan, si vamos a hablar de agilismo y de herramientas, mira, hazle un análisis, Juan, al sistema, a los sistemas, a la cultura, al liderazgo y al contexto. Eso te va a dar conversaciones muy enriquecedoras dentro de tu organización. ¿Qué pasa si los líderes tienen una actitud que no soporta una cultura, un sistema o una herramienta? Hablando de marcos de trabajo ágiles. Para llevar a cabo marcos de trabajo ágiles o prácticas emergentes, es necesario que los líderes soporten esto. Y si ven cómo unas cosas van encima de otras, entonces es fundamental que si se quiere generar un cambio en la dinámica de la organización, se cuente con los líderes. ¿Vale? Aquí una recomendación, otra de las personas de la cual he aprendido mucho, Jürgen Apelo. Y este man acuña un término muy importante para esa gestión hacia el cambio. Léanse sobre Management 3.0. Es un concepto súper bueno que nos habla sobre la cultura de las organizaciones y de los sistemas y cómo tiene que ser el management en una organización que tiene prácticas emergentes y que está empezando a vivir ese cambio o esa dinámica del cambio. ¿Vale? Si hay Management 3.0 es porque hay Management 1.0. El Management 1.0 es usted hace lo que yo le digo. Cuando hablamos de Management, hablemos de liderazgo. ¿Vale? ¿Cómo es el liderazgo de las personas? El liderazgo, ¿cómo es el liderazgo de Alejandro? Si es el 1.0, es usted hace lo que yo ordeno. Punto. ¿Vale?
Ese es el más básico. ¿Cómo es el Management 2.0? Está orientado a procesos. Vamos a seguir un proceso. Y yo como líder lo que hago es que todo el mundo cumpla con el proceso. Ese es otro tipo de liderazgo. Y viene el liderazgo o el Management 3.0, que lo plantea Jürgen en un libro muy chévere que se llama Management 3.0 por Jürgen Apelo, donde él empieza a tener en cuenta la complejidad, la incertidumbre, el pensamiento sistémico orientado en los valores y los principios del agilismo. Jürgen se dio cuenta de algo, que si tú tratas de implementar un marco de trabajo como Scrum en una organización 2.0 con prácticas 1.0, va a empezar a chocar. ¿Qué va a pasar ahí? El liderazgo también tiene que cambiar, ¿vale? Esos son algunos de los temas importantes que toca el Management 3.0, a ver si a ustedes les interesa. Jürgen habla de empoderamiento de equipos, de alinear las reglas y los límites, desarrollar competencias, la mejora continua, energizar a las personas y cómo ir escalando la estructura de la organización para que soporte ese tipo de cambios. Súper interesante y súper recomendado. Hay otro libro. Este libro me lo recomendó mi amigo Cami Velázquez. Reinventar las organizaciones. Este libro, no lo he terminado, porque cada vez que leo algo empiezo a sacar apuntes y como que un montón de cosas se me vienen a la mente y cómo yo puedo tratar de aplicar eso dentro de mi organización. Me ayuda a entender un montón de cosas y les quiero compartir el tiempo que nos queda sobre esto antes de pasar a las preguntas. Dani, avísame cuando ya estemos de tiempo para las preguntas, pues como para no extenderme más, porque este tema es súper interesante, ¿vale? Estamos a 5 minuticos más y empezamos preguntas. Perfecto, listo. Entonces, este libro del señor Frederick Laloux, no me pregunte cómo se pronuncia porque la verdad no sé, hace un estudio de las organizaciones basado en la evolución humana. Y miren cómo está la cosa. Organizaciones rojas. ¿Cuáles son esas organizaciones rojas? Se las llama rojas impulsivas. ¿Qué tienen? Demostraciones de poder. Se juega con el miedo. Son reactivas. Tienen un foco a corto plazo y prosperan en entornos caóticos. ¿Cuál es un ejemplo? Las pandillas, una manada de lobos, ¿no? Funcionan en entornos caóticos, ¿se acuerdan de los entornos? Entonces, hagan de cuenta que estamos en una guerra civil. Ahí no nos funciona un grupo de procesos o prácticas emergentes, design thinking, Scrum, Kanban, no. Ahí nos armamos y nos vamos a defender y por lo general hay un líder. Y las demostraciones de poder de ese líder las está haciendo todo el tiempo, porque si alguien ve que él es débil en algo, viene un líder más fuerte y le pega y se toma el liderazgo. Esas son las organizaciones rojas impulsivas. Se toman las decisiones por impulso emocional. Y viene en las primeras etapas humanas, ¿no? Entonces, ¿cómo eran esos grupos de nómadas y esos primeros clanes de humanos que funcionaban como una organización roja? Luego viene la evolución humana. Y el autor nos dice, ahora vienen las organizaciones que son ámbar conformista y vienen en una siguiente evolución. ¿Cómo son? ¿Qué características tienen? Alta formalidad, alta estabilidad, piramidal y totalmente jerárquica. Tiene procesos rígidos y el liderazgo está basado en el mando y el control. Y son este tipo de organizaciones pues que son ultra tradicionales, ultra conservadoras y que tienen una gran jerarquía, pero han tenido que ser así para poder funcionar y subsistir. Y son organizaciones de muchos años. Este es un ejemplo. Este es otro ejemplo de una organización ámbar conformista. Una jerarquía inmensa, duran muchos años. En estas organizaciones los cambios no son bienvenidos. Aquí lo que se quiere es que las cosas funcionen, la seguridad y lo que dice la palabra, como totalmente conservadora. Luego vienen otro tipo de organizaciones que plantea el autor, que son las organizaciones naranja orientadas al logro. Aquí nos movemos es por objetivos. ¿Han escuchado eso? Bueno, este es un ejemplo de una organización naranja. Es objetivo, vencer a la competencia, conseguir beneficios y crecimiento, innovar para poder lograr los resultados que tenemos. Gestión por objetivos, mando sobre el qué y libertad en el cómo. O sea, yo les digo qué es lo que hay que hacer y ustedes miren a ver cómo lo hacen. A mí desde que me lo traiga listo, no importa. Incluso trabaje desde casa.
Está bien, pero tenemos es que lograr este número. Son las organizaciones naranja orientadas al logro. Aquí yo creo que hablamos un poco de multinacionales, por ejemplo. Se me ocurre decir tal vez agencias de publicidad, ¿no? De pronto también muchas organizaciones bancarias están orientadas a esto. Por eso traje como el ejemplo de todos los bancos que se mueven por objetivos de negocio, ¿vale? Esas son las organizaciones naranja orientadas al logro. Luego hay otro tipo de organizaciones que son el verde pluralista. Son organizaciones que son movidas por un propósito. Tienen una estructura piramidal, sí, pero se logra motivar, o sea, hay una motivación extraordinaria. Lo más importante acá es la cultura dentro de este tipo de organizaciones y hay un enfoque total en el empoderamiento de las personas. El paradigma de estas empresas verde pluralistas es como el de una familia. Somos una familia y nos movemos dentro como una familia. Nos importan todos los miembros de nuestra familia. Entonces aquí echar a alguien ni siquiera se piensa, es como, ¿cómo le vamos a ayudar a una persona en nuestra familia que nosotros amamos? Nos mueve un propósito. Piensen en empresas como en ONGs. Ese grupo de personas maravillosas que, por ejemplo, rescatan perritos y que tienen como esos propósitos lindos en la vida y que los mueve el corazón. Estas son las organizaciones verde pluralista. Ahora, digo ese ejemplo, pero también hay empresas grandes que tienen cultura verde pluralista, ¿vale? Y luego están las organizaciones TIL, como la evolución total. Y mire lo que mueven las organizaciones TIL, alcanzar la plenitud. Es un ecosistema. No hay jefes ni esos liderazgos jerárquicos. No se habla de miedo, se habla de oportunidades. Se vence el ego. La rectitud y ser consecuente con el propósito es lo que mueve a toda la organización. Y el libro lo que trata es de explicarnos, y precisamente ahí voy en la lectura del libro, de entender qué características hay y qué ejemplos hay en el mundo sobre organizaciones, TIL. Aquí la confianza es más importante que el control. Esta es una muy buena pregunta. ¿En su organización es más importante el control de las personas o confiar en ellas? Información disponible, sin organigramas, sin descripción de cargos, ¿no? Como usted hace esto y yo solamente usted se mueve de aquí hasta acá, este es su rol. O no, vamos a lograr nuestro propósito y cómo vamos a movernos y a descubrirnos y a desarrollarnos para lograrlo. Hay Alejo, coaching. Dímelo. te interrumpo porque hay una pregunta muy al lugar que puedes responder rapidito y nos dice John Viveros, ¿qué ejemplos reales se tienen de empresas TIL? ¿Tienes algún Sí, ejemplo? sí, John, los hay en libros. De hecho, en el libro se hacen descripciones de diferentes empresas TIL que tienen características similares a esto. Eh, Hay una empresa que es, digamos, capacitadora y donde se hace un coaching muy bueno en cuanto a agilismo y transformación. Esta empresa es Clear. Yo creo que Clear tiene diferentes facetas TIL. Hay una aerolínea acá que mencionan mucho y la puedes encontrar dentro del libro. Hay una organización de desarrollo de software en Argentina que se llama 10 Pinos o Tempines. Tienen prácticas TIL y prácticas verdes súper interesantes y es desarrollo de software. Hay otra empresa que yo creo que tiene prácticas TIL muy chéveres que es Seven, también desarrolladores de software acá en Colombia. Ya trabaja una gran amiga mía, yo creo que el ViveLab Bogotá también tiene prácticas TIL. Hay diferentes y entonces te invito a leerte el libro porque aquí te van a detallar y te van a dar ejemplos puntuales. Esta empresa hace esto, esta empresa hace otro. Hay empresas, por ejemplo, donde las personas se ponen su sueldo y donde las empresas permiten cada persona se pone su sueldo y cada persona decide en qué proyectos desea trabajar si es que está alineado con su propósito en la vida. Esa es una práctica TIL, por ejemplo. Ahí te la dejo. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, ¿cierto, Dani? Sí, si quieres cerrar con algo, adelante y empezamos con las preguntas. Bueno, las organizaciones TIL son aquellas empresas en las que el equipo humano se convierte en el centro de la organización como consecuencia. Y bajo esta premisa, este tipo de empresas son concebidas como modelos que priorizan el desarrollo creativo de sus trabajadores. Les dejo este tip aquí con el link para que empiecen a consultar qué son esas organizaciones TIL, qué prácticas son las que hacen, para que ustedes se den cuenta de algo. El objetivo no es el agilismo.
Ese no es el objetivo. El objetivo es encontrar la mejor forma de trabajar dentro de tu organización. Y eso solamente lo pueden hacer ustedes. Consultores les pueden ayudar, por supuesto. Les van a dar una mano y les enseñarán cosas. Pero el cambio está en cada uno de ustedes. Súper, Alejo, muchas gracias. Te voy a leer un par de preguntas. Vale. La primera es de Mauricio. ¿Dónde entra el UX en un proceso de agilismo? Si el UX es una metodología y agilismo una filosofía. La verdad, el UX, yo creo que es lo más importante. Cuando estamos hablando de UX, estamos hablando de la primera palabra, usuario. ¿Quiénes son las personas para las cuales nosotros trabajamos? ¿Vale? Y claro, dentro del UX, dentro de toda la práctica UX, hay metodología porque hay paso a paso, porque hay UX Researcher, por ejemplo, ¿no? Cuando los proyectos y cuando las iniciativas y los productos, desde el inicio hasta su fin y en todo su desarrollo, están dirigidos y coordinados con las personas de UX y con la vista del usuario y con los datos del usuario, es un proyecto ganador. Agilismo sin UX, no señor, no sirve. Súper. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de organizaciones predominan en la crisis, en el entorno de crisis? Predominan, me gustaría saber si se predominan. Como que funcionan mejor, lo ponen acá en paréntesis. Hombre, pues mira, en esta crisis las empresas que están paradas son las empresas que se anticiparon al cambio y que sabían que el mercado era digital, ¿sí? Y pues, no sé, miremos ejemplos, pues piensen en Rappi, piensen en Mercado, piensen en aquellas empresas que ya habían evolucionado en domicilios y en digitalización y que ya habían afrontado crisis de este tipo. Me contaron una historia muy bonita, un amigo que trabaja en la industria petrolera. La crisis petrolera inicial les dejó muchísimos aprendizajes. Y ahora con esta, ellos ya simplemente están utilizando porque se prepararon. El golpe que sufrió el petróleo les funcionó. ¿Qué empresas van a prevalecer? Las empresas que sepan adaptarse y adelantarse a los cambios. Súper, Alejo. Tengo otra pregunta acá y dice, para un proceso de transformación ágil, ¿toda la empresa debe estar capacitada en esta filosofía? Pues, pero es que sabes que lo que pasa es que la capacitación no te garantiza nada, ¿sí? O sea, las capacitaciones terminan siendo vacías. Yo lo que diría es, venga, vamos a poner en práctica algo. Vamos a hacer pilotos y experimentos. Mira, la capacitación sirve, sí, pero si la capacitación no está aterrizada a un ejemplo real para ejecutar algo y hacer algo real, se pierde. Eso te diría yo. Listo, acá otra pregunta. ¿Cuál es el principal beneficio de usar agilismo en una empresa? El principal beneficio, uno, yo creo que son bastantes. El primero que se me viene a la mente es, uno, que la empresa se adaptará a los cambios, pero dos, también es que tú vas a evaluar las cosas desde el punto de vista de las personas y de la gente, que es o sea, es lo más valioso que tienen las organizaciones, sus personas. Entonces, va a haber una innovación increíble y va a haber un bienestar dentro de la organización. Y cuando tú enlazas el propósito de las personas y el propósito de tu organización, vas a lograr cosas increíbles. Eso es un beneficio enorme de un valor inmenso. Y la otra, escuchar al cliente. Listo. Acá Omar te hace una pregunta y es una pregunta acorchadora. Dice, Uy, ¿conoces el libro The Age of Agile de Stephen Denning? Brinda buenos conceptos más allá de las metodologías. oye, buenísimo. ¿Sabes qué? No lo he leído y me acabas de poner una tarea. Súper. No lo conozco. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Y Dale. tengo una última pregunta. Dice, si quiero desarrollar pilotos de proyectos ágiles y toda mi capacidad instalada está ocupada, ¿puedo optar por outsourcing? Sí, claro, sí, es una opción. Sin embargo, una recomendación. Hay que romper esa línea gruesa, no es una línea delgada, esa línea gruesa y esas limitaciones que nosotros le ponemos a las personas outsourcing. O sea, como allá los outsourcing, ¿sí? Entonces, traten de que esas personas hagan lo posible para que esas personas outsourcing se sientan parte de la compañía y que sean un solo equipo, ¿vale? Eso sería lo que yo te podría decir en ese sentido. Listo, Alejo.
Yo creo que estamos súper bien de tiempo. Muchas gracias. Ahora quiero compartirles en un momento acá a todos nuestros asistentes una pequeña votación para que nos den su opinión de la calidad de Alejandro en su exposición, el tema de esta webinar y en general cómo les pareció todo. Solo les toma un minuto. Es muy importante la opinión de ustedes. Para cerrar, pues quiero contarles que esta webinar la hicimos desde Exis Digital Angels con el apoyo de Alejandro Posada, nuestro experto Agile, y estamos totalmente dispuestos para ayudarlos a ustedes a llevar a tu empresa a la transformación digital. Entonces, cualquier duda, inquietud y demás, puedes consultarnos en www.exis.co. Muchas gracias por la atención. Está muy bien la votación. Llevamos 22, 23, 24. Sigan votando. Acá nos hacen una pregunta. Temazo, gracias. El material nos lo pueden compartir. Claro que sí. Esta webinar queda grabada y les vamos a enviar mañana o a más tardar el lunes un enlace para que ustedes puedan revivir el video y demás. Igual lo vamos a subir en nuestra cuenta de YouTube de @exisdigitalangels. Entonces, también en cualquiera de nuestras redes, en LinkedIn, Facebook, Instagram o Twitter, también @exisdigitalangels, vamos a tener el video de Alejandro para que lo puedan revivir. Entonces, acá te están felicitando Omar, Kelly, Marta, Juan Esteban. Excelente. Entonces, nada, Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día, un fin de día. Y bueno, esperamos tener a Alejo para próximos eventos. Y bueno, estén pendientes de nuestras redes porque seguiremos sacando mucha información sobre este tema ya. Alejo, de nuevo, gracias. Dani, a ti gracias, gracias Adri, gracias Dani, gracias a Exis por el espacio, a todas las personas que vinieron, súper bacano esto, tienen mi contacto también, y lo pueden encontrar en LinkedIn, LinkedIn es como la red que uso, a mí me encanta hablar de este tema y aprender todos los días. Entonces nada, un saludo para todos, muchas gracias por venir. Súper, gracias, adiós. Chao.